muy agradecido, en primer lugar, y vinculándolo con la temática de este congreso, donde hay docencia, investigación, la verdad que estoy muy sorprendido por el teatro. Y el teatro tiene que ver con la cultura. Y la cultura es la puerta para construir la libertad. La verdad que poner a los sujetos, como dice Mérier, en la relación sujeto-cultura, mediado por una transmisión desde una perspectiva educativa, una perspectiva que haga que esa transmisión no sea una transmisión que genere una eficacia regulatoria para adaptarse a algo prescripto, sino que sea justamente una mediación que provoque territorios donde los sujetos puedan desplegar todas sus potencialidades. Bueno, yo quisiera, como dijo aquí el colega, voy a presentar una línea de investigación que vengo desarrollando aproximadamente hace 17 años con distintos equipos de investigación que podemos sintetizar básicamente en la traducción de las políticas públicas en educación en las instituciones educativas. Y yo aquí, si el Power me acompaña, quisiera presentarle 3 títulos de lo que estamos desarrollando. Para que ustedes vean, digamos, una diferencia, ¿sí? Bueno, esta línea de investigación tiene que ver con distintas y complementarias perspectivas teórico-metodológicas que básicamente van a entender a lo educativo como una praxis transformadora, van a entender a lo educativo como una praxis que está básicamente mediada por el conocimiento, y esto que yo desarrollo siempre con más profundidad es y se traduce en dimensiones identitarias de la subjetividad docente. Es decir, a la hora de posicionar como marco teórico la educación como un acto transformador, estamos diciendo básicamente que entendemos que el educador es un actor transformador. Y al entender básicamente que la educación es una praxis que realiza mediaciones con el conocimiento, también nos estamos posicionando en que el actor docente es un actor intelectual, es decir, es un actor que se apropia críticamente del conocimiento, que lo produce, que lo pone a disposición, y no básicamente un reproductor. Y en este punto, apartándonos de políticas educativas que han posicionado a la función docente como una función reproductora. Bueno, yo aquí, digamos, ustedes saben que las palabras nombran el mundo, y en ese acto de nombrar el mundo hay intencionalidades. Básicamente el título, digamos, ¿sí? Tiene que ver con... Este es el primer título del primer proyecto, que tiene que ver con Pedagogía de la Democracia, que es donde voy a entrar, estudio cualitativo de identificación de teorías pedagógicas en prácticas de ciudadanía democrática en instituciones educativas públicas, en distintas gestiones, en distintos niveles y modalidades. Luego, este proyecto está radicado en la Universidad Católica de Córdoba, en la unidad asociada a CONICET, donde ahí ustedes saben que los ámbitos de investigación son ámbitos de formación. Tenemos becarios de iniciación, postdoc, personas que están haciendo su licenciatura, su maestría, su doctorado, y que de alguna manera tienen como este ámbito de problematización. Como yo dijo el colega, soy docente regular de la Universidad Nacional de Córdoba. Tengo también un pie, digamos, en la CECIT UNECEN, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional. Y básicamente está el proyecto Teorías de la Educación en Prácticas de Ciudadanía Democrática.
alguna manera con un énfasis más en lo teórico, es decir, digamos, qué perspectivas educativas asumen los actores a la hora de dar cuenta de las prácticas que reconocen como democráticas. Y en lo que estamos ahora, por eso para la gente que con formación, los investigadores formados, para la gente que se inicia, una línea de investigación tiene que ver con algunos ejes que van cambiando el nombre en los proyectos porque la burocracia de las universidades van dando cuenta que los proyectos se vayan evaluando y una nueva convocatoria a partir de los 2 años. Por los resultados provisorios que nosotros vimos en una investigación, que lo voy a comentar, también estamos trabajando, pusimos un pie en proyectos socioeducativos que surgen del sistema formal, en este caso los PIT, los programas de inclusión en la terminalidad, en PIT que están, digamos, en instituciones educativas entre comillados normales, y también el PIT que está en el complejo Esperanza, que es un complejo penal juvenil. Espero que del ámbito educativo incluyamos la categoría cárcel, la categoría prisión, y que pensemos con mucha amplitud y en el marco de una conciencia de derechos y deberes, que todos somos sujetos de derechos y de deberes. Entonces, de alguna manera, esto es en lo que estamos, y es lo que voy a abrir, y voy a ir también con cuestiones concretas, digamos, de la investigación, que es lo que nos pidieron, ¿sí? Para ver un poco las cuestiones que estamos relevando. Decía, una línea de investigación que tiene más de una década y tenemos mucho ingreso en las instituciones educativas, muchas entrevistas en profundidad con equipos directivos y docentes, y también mucho cuestionario autoministrado con estudiantes de secundario con foco en 6º año y además de foco público. Bueno. Quienes han escuchado alguna vez, a mí me parece a los fines didácticos, presentar estas preguntas. ¿Qué estamos investigando? ¿Por qué estamos investigando? ¿Para qué estamos investigando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué resultados provisorios hemos obtenido? Es un chiste viejo, pero que siempre lo repito. Si algún becario, si algún tesista, si una persona que está construyendo su tesis tiene medianamente claro o provisoriamente algunas de estas respuestas, más o menos se acerca a una felicidad epistemológica provisoria, ¿sí? Porque de alguna manera son preguntas que todo investigador debe hacerse. En primer lugar, dicho, digamos, de distintas formas, ¿qué estamos investigando? ¿Qué estamos investigando? Estamos investigando qué prácticas reconocen los actores institucionales, estudiantes, docentes, directivos, como democráticas. Es decir, qué perspectivas, en nuestro caso pedagógicas, también comunicacionales, los actores institucionales otorgan a esas prácticas que reconocen como democráticas. ¿Y qué significados pedagógicos también le asignamos a los investigadores? Todas aquellas personas que están en algún equipo de investigación o están trabajando o han trabajado, saben que toda pregunta de investigación tiene su historia. Es decir, toda pregunta no surge, digamos, de la nada, sino que toda pregunta se encarna en una historia. Y esa historia es la historia de una línea de investigación que yo voy a comentar, digamos, rápidamente, porque la idea es, desde la perspectiva más pedagógica y didáctica, que se entienda por qué no estamos investigando lo que estamos investigando. Nosotros hace muchos años comenzamos con esta idea de cómo impactan las políticas educativas en las instituciones educativas. A los que me acompañan más en la edad,
los libero a los más jóvenes, a quien tiene más experiencia. Nosotros de alguna manera estábamos intentando corrernos de una perspectiva de proyecto pedagógico instrumental, de una perspectiva de proyecto pedagógico que había que hacer desde una relación de exterioridad con los actores, para entender la idea de proyecto pedagógico como un espacio de articulación de intencionalidades político-pedagógicas. Entonces, en este sentido, trabajamos básicamente con equipos directivos de instituciones de educación secundaria, básicamente preguntándonos, y cuando digo esta idea preguntándonos y no preguntando, porque en la perspectiva de investigación en la cual nosotros nos inscribimos, tiene que ver con una horizontalidad a la hora de preguntar y preguntarse, tiene que ver con ir justamente a aprender del territorio. Y el territorio se impone y el territorio habla. Entonces, preguntarnos básicamente cómo estábamos construyendo los proyectos pedagógicos institucionales. Y ahí, en varias de esas respuestas provisorias, en diálogo con las instituciones, y aquí hay un comentario más de una perspectiva pedagógica teórica, nosotros básicamente nos inscribimos en una perspectiva de investigación situada que intente traducir en política pública nuestros resultados provisorios. Es decir, no nos inscribimos en una línea de investigación metateórica, sino que tiene que ver con una investigación cuyos resultados puedan traducirse en política pública. Básicamente, en esta investigación nosotros comenzamos a observar que algunos directivos podían sostener sus proyectos pedagógicos básicamente desde la realización de acciones, y esas acciones tenían que ver, desde el marco teórico, con la obtención de bienes materiales y bienes simbólicos. Por eso, de una perspectiva teórica, nosotros básicamente, la otra línea se fue llamando estrategia de gestión directiva, es decir, íbamos a una escuela en contextos de vulnerabilidad social, dentro de la polisemia y crítica que podemos hacer a este término, íbamos a escuelas y nos preguntábamos cómo se trabajaba con la familia, íbamos a otra escuela que más o menos tenía las mismas características, y en una escuela había un proyecto muy interesante con las familias, y en otra escuela no se podía trabajar con las familias. Y veíamos básicamente que el equipo directivo, la praxis educativa que podía trabajar con las familias, era porque había generado un acuerdo con un centro vecinal o con el club del barrio, que básicamente le permitía en algún horario convocar, digamos, a las familias y generar algún tipo de taller. Bueno, hasta aquí la cuestión es bastante como descriptiva, si pueden observar, pero aquí hay algo muy interesante que nosotros comenzamos a indagar, a problematizar, y tenía que ver con lo siguiente. Estas instituciones educativas que generaban esta praxis de obtención de bienes materiales y simbólicos, es decir, un equipo directivo que podríamos decir activo, comenzamos a observar, porque el equipo es multidisciplinar, hay estadistas, psicólogos con distintas orientaciones dentro del campo de la psicología, pedagogos, trabajadores sociales. Comenzamos a observar, y acá viene lo interesante, comenzamos a observar algo que no era foco de nuestra investigación. Y esto yo lo quiero decir como algo de aprendizaje en el marco de una investigación. Que a veces aparecen cuestiones que no se las preguntamos al territorio y que el territorio se impone. Comenzamos a observar que estas instituciones educativas que tenían equipos directivos que generaban determinada praxis, eran instituciones educativas que tenían una mayor tasa de graduación de estudiantes con acceso a la universidad. Entonces,
comenzamos a observar y a identificar un fenómeno que se podría explicar de la siguiente manera, como hipótesis. Las instituciones educativas, cuyos equipos directivos generaban una praxis institucional que tiene determinadas características, genera en la cultura institucional determinadas disposiciones en los estudiantes y esas disposiciones gravitan de forma decisiva en la construcción o tránsito a la vida universitaria. Yo esto que lo he dicho muchas veces, cada vez que lo repito, lo vuelvo como un insight muy importante. Es decir, las instituciones educativas generan una cultura institucional, un hábitus institucional, y ese hábitus institucional construye en los estudiantes determinadas disposiciones y parte de esas disposiciones gravitan de forma decisiva a la hora de traducir, explicar, comprender el tránsito a la educación universitaria. Por eso nosotros, con un espíritu crítico, en un momento donde se hablaba mucho el tema de competencias, esta palabra competencias le faltan los signos de interrogación, ¿sí? Es decir, podríamos poner como hipótesis que las disposiciones, las capacidades que desarrolla el estudiante para construir un tránsito, también una palabra criticable, exitosa, en la vida universitaria, en parte se relaciona con el hábitus institucional que aprendió, que se apropió en la cultura institucional de la escuela media a la cual fue. Esto a mí me parece muy importante, queridos colegas, porque nosotros, como no voy a hacer propaganda a toda la gente de Córdoba, estamos hablando con los pies en la tierra. Es decir, cuando yo propuse el título, Aportes desde la investigación, hay muchas cuestiones discutibles, pero hay cuestiones que nosotros vamos relevando en el campo empírico, en la realidad institucional. No estamos hablando desde una metateoría. Y aquí, ¿qué sucede? También para las personas que se están formando, para la gente joven, para los investigadores, para los docentes que tenemos que potenciar básicamente nuestra capacidad de investigación, surge algo muy importante que yo también lo quiero poner como investigador, catalogado como investigador formado, que seguimos aprendiendo y que formo equipos. Y aquí básicamente nosotros teníamos muchísimo campo empírico, muchísima interpretación, pero estábamos como un poco perdidos. ¿Cómo seguimos? Y yo esto, con 30 años de antigüedad en la docencia y en la investigación, siempre lo hago público porque nos han puesto, digamos, a los docentes y a los investigadores en el lugar, digamos, más de la respuesta que de la pregunta. Y también es formativo sentirse perdido y exponerlo entre los colegas, ¿sí? Y nosotros en este punto nos hicimos ayudar con algunas personas del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y básicamente cuando expusimos como equipo, bueno, mire, nosotros estamos haciendo esto, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo leen? ¿Cómo nos ayudan? Fue una cuestión muy interesante porque dijeron más o menos así. A partir de lo que usted, profesor Enrique, está diciendo, podemos concluir en lo siguiente. Hay culturas que usted define, los equipos directivos generan una praxis institucional, hábitos institucionales o culturas institucionales participativas. Y hay otras culturas institucionales que no son o son menos participativas. Usted ha demostrado que estos estudiantes provienen de culturas o hábitos institucionales participativos, por lo tanto, podríamos decir que, como pregunta, que donde hay participación, hay democracia.
Por eso, si ustedes pueden observar, el proyecto se denominó Educación y Democracia, Teorías y Prácticas. Y luego, básicamente, comenzamos a ver qué perspectivas teóricas fundamentan, qué perspectivas teóricas pedagógicas fundamentan esas prácticas. Entonces, esta pregunta, esta línea de investigación ancla en la pregunta: ¿qué prácticas democráticas reconocen los actores en las instituciones? Es decir, volvimos a las instituciones, porque tiene que ver con haber intentado demostrar algo que no habíamos preguntado y que tiene que ver con determinadas hábitos o prácticas institucionales que generan disposiciones de tránsito a la vida universitaria. Entonces aquí, en esta, digamos, historización de la pregunta, básicamente vemos para qué estamos investigando esto. Un poco lo intenté transmitir, bueno, para comprender las relaciones entre lo político y lo pedagógico en las instituciones educativas. Aquí solamente un pie de página. Cuando nosotros hablamos de lo político, estamos hablando de la construcción de un proceso, la construcción de un proyecto colectivo, ¿sí? De un proyecto participativo, de un proyecto consensuado, lo que no significa un proyecto sin diferencias. Y básicamente, bueno, para reconocer esos supuestos pedagógicos, ¿qué fundamentación pedagógica le pagamos a esas prácticas? Ahora lo vamos a ver. Y también yo puedo decir con mucha satisfacción, digamos, y con mucha responsabilidad, que los resultados provisorios de esta investigación, además de haberse rodado, digamos, ¿sí? Haberse interactuado con colegas en talleres así, hemos estado, digamos, en congresos aquí y afuera, también hemos participado, digamos, de la SENA, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, participamos de un proyecto internacional, UNICEF Flaxo, nos invitó, digamos, la UPC a coordinar un taller sobre culturas democráticas, culturas escolares democráticas. Bueno, talleres en los institutos superiores de formación docente, participamos en las mesas que hasta el año pasado funcionaron como compromiso para la educación, etc. Bueno, y aquí básicamente nuestra hipótesis de trabajo, ¿cuál es nuestra hipótesis de trabajo? La hipótesis tiene que ver con que es posible identificar distintas teorías o perspectivas educativas en las prácticas de ciudadanía democrática en las instituciones educativas. Y que básicamente estas suposiciones dan cuenta básicamente en parte de las lógicas de los distintos niveles o modalidades educativas. Yo, solamente como una perspectiva teórica, nosotros aquí vamos a entender, los que han hecho algún seminario de teoría de la educación, saben que pedagogía es mi pasión, teoría pedagógica es mi pasión, y creo básicamente que es imposible pensar el acto educativo sin una perspectiva teórica pedagógica. Cuando nosotros hablamos de perspectivas teóricas, una forma de sintetizar qué es una perspectiva teórica, podemos decir que una perspectiva teórica tiene que ver con una matriz relacional. Una perspectiva teórica es una matriz relacional que pone en juego la relación entre determinados sujetos, objetos, una matriz relacional. Y una de las relaciones que a nosotros nos interesa básicamente es la relación sujeto-conocimiento. Una relación sujeto-conocimiento que básicamente no sea de un sujeto que se adapte a un objeto que ha sido construido de una relación de exterioridad con él, sino básicamente desde una dimensión constitutiva. Entonces, una perspectiva teórica es una matriz relacional que pone en juego determinados elementos. La relación que a nosotros nos interesa es la relación sujeto-conocimiento. Otra relación que podría ser es la relación tiempo-espacio. Otra relación que podríamos pensar es la relación tiempo-sujeto. Otra relación que podríamos establecer es la relación espacio-sujeto. Y básicamente esto es la hipótesis. Bueno, ahora no puede faltar, solamente lo menciono, me pidieron presentar la investigación. Nosotros, digamos, desde una perspectiva de la investigación, nos ubicamos desde un diseño cualitativo de investigación, de una perspectiva que podríamos llamar exploratoria descriptiva, es decir, nos preguntamos cuestiones, digamos, con la realidad,
Y básicamente de lo que nosotros podemos dar cuenta desde la perspectiva metodológica tiene que ver con que hemos trabajado y trabajamos con entrevistas a directivos y docentes, cuestionarios autoadministrados y grupo focal con estudiantes. Estos dos renglones que yo les mencioné son horas de discusión, porque alguien podría levantar la mano y podría preguntar ¿por qué no hacen entrevistas a los estudiantes? ¿Sí? Pero bueno, de alguna manera tiene que ver con decisiones en el marco de la factibilidad. Registro de observación de las instituciones en donde los actores reconocen esas prácticas y análisis documental proyectos que también básicamente voy a presentar. Los docentes que tienen formación, que se están formando, básicamente nos posicionamos teóricamente en lo que podemos llamar la teoría anclada, que tiene que ver con una inducción analítica, es decir, ir a preguntarle al campo algunas cuestiones, qué responde ese campo responde en parte con ese instrumental teórico-metodológico que uno tiene, ese lente que uno tiene, pero no hay una cuestión, digamos, de censal, sino de muestreo teórico. Como dicen los que saben, digamos, la investigación puede tener un caso, o puede tener 10. En un caso puedo construir provisoriamente lo que la pregunta de la investigación que sostengo. ¿Sí? Y eso es algo que yo animo, digamos, a quienes se inician y a los que se forman, digamos, en investigación, a sostener estas cuestiones, porque es una manera de desnaturalizarse permanentemente uno, ¿sí? Bueno. Y acá viene algo que para nosotros es muy importante. Yo, en términos de una cuestión concreta, digamos, ¿sí? Les quiero presentar, digamos, resultados. Una cuestión que nosotros preguntamos, tomo, digamos, una cuestión, tiene que ver con, preguntamos a los estudiantes de sexto año, si vos pensás que el sistema educativo forma para una ciudadanía democrática, forma para la democracia, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, y si estás de acuerdo, si vos podrías recuperar de tu experiencia escolar, algunas situaciones en las que vos pensás que hayas crecido democráticamente. Acá hago un pie de página que todos los colegas docentes sabemos. Ustedes saben que el juicio crítico no es un yuyo que crece naturalmente en el campo. Se desarrolla intencionalmente el juicio crítico. Hay una práctica intencional para desarrollar el juicio crítico que justamente hace la vigilancia a un autor contemporáneo, vamos a mencionar, lo podríamos tomar desde Freire, pero lo vamos a tomar desde Mériez, que dice, el juicio crítico tiene que ver con poner en disposición de los otros un territorio para que el otro se apropie críticamente y se convierta en la mejor versión de sí mismo. Y ahí está la distinción entre educar y fabricar al otro, ¿sí? Es decir, yo pongo, digamos, en escena intencionalmente un territorio con discursos para que el otro construya su discurso. Entonces, básicamente, esto fue algo muy interesante para nosotros porque los estudiantes dieron cuenta de distintas experiencias. Bueno, y aquí hay algo del oficio del investigador, ¿sí? Faltaría el pizarrón, digamos, así como pero está, digamos... Nosotros, una vez que analizamos esas respuestas, saturamos lo que podríamos llamar la categoría participación. Y vimos básicamente dos cosas. Que en primer lugar, todos remitían a situaciones donde sentían que habían sido partícipes. Y yo les voy a decir honestamente que las respuestas, digamos, no eran abrumadoras. No eran abrumadoras. Pero en el subgrupo de las respuestas donde los estudiantes habían sentido una participación, podremos ver que
esa participación tenía un impacto micro y un impacto macro. Entonces, ¿cómo trabajar el dato? Entonces, teníamos experiencias que le podríamos llamar microinstitucionales, de impacto micro, las experiencias áulicas, de elegir un tema, un destino, o experiencias de participación de efecto macro, que tenía que ver básicamente con experiencias de impacto, como por ejemplo, conformar un centro de estudiantes, conformar una experiencia de voluntariado, es decir, el tema de la escuela en el barrio. Bueno, aquí hay otra cosa muy interesante, cómo triangulamos con esto. Esa participación que tenía un impacto, a su vez, estaba accionada por actores. Entonces, los actores que aparecen aquí son los docentes y los directivos. Y aquí hay un reto para todos nosotros. Reto en el doble sentido. Reto de desafío y reto de tirón de orejas para todos, ¿sí? Ahora bien, los estudiantes dan cuenta de que esa praxis, de esa intencionalidad, la ponen en juego, en disposición, docentes y directivos. Por eso tomamos la categoría de función docente democrática y función directiva democrática. ¿Cómo se cierra la historia esta? Básicamente a los fines didácticos en este cuadro, ¿sí? Entonces, podríamos decir que tenemos ahí está, tenemos experiencias democráticas educativas micro, experiencias educativas democráticas macro. Función docente y función directiva. Entonces tenemos, empezamos de abajo, ¿sí? Función docente que impacta en lo micro, función docente que impacta en lo macro. Función directiva que impacta en lo micro, función directiva que impacta en lo macro. Si ustedes ven acá, hay varios actores ausentes. Por ejemplo, no aparecen los graduados. No trabajamos en el sistema educativo con los graduados. Y fíjense que nosotros pusimos en el inicio, nuestra perspectiva teórica tiene que ver con el otro como un actor intelectual. El otro como un actor intelectual significa el otro es portador de saberes. ¿Cómo podemos pensar la mejora de una institución educativa sin considerar los saberes de aquellos actores que han pasado por nuestras aulas? Entonces esto, yo le quiero decir que nosotros replicamos esto en varios lugares y se satura la respuesta. No aparecen los graduados a la hora de pensar los proyectos educativos institucionales. No aparece el saber construido en la institución educativa a la hora de pensar los proyectos pedagógicos políticos como transformación. Y tampoco, en segunda escala, aparece mucho el saber de las familias. La familia es convocada para algunas cuestiones, para algún taller, para entregar las notificaciones, pero tampoco aparece, digamos, el saber que construyen las familias en torno a la cultura escolar. Pero a mí me interesa básicamente el tema del graduado, porque estaría contradiciendo una perspectiva educativa, es decir, una perspectiva educativa ausente a la hora de pensar las instituciones educativas, tiene que ver con no consideramos a aquellos que han pasado por nuestras aulas como actores intelectuales, es decir, como actores que han construido un conocimiento que tiene una potencialidad comprensiva y transformadora a la hora de pensar nuestras praxis institucionales. Bueno, voy a mencionar solamente cómo analizamos algunos proyectos. Entonces, por ejemplo, les muestro uno, ¿sí? El tema de los proyectos que los actores reconocen como que hay participación. Entonces, una forma de analizarlo tiene que ver proyecto escuela y familia hacia una convivencia saludable. Entonces, bueno, lo primero es textual, lo rojo es nuestro. Dice, bueno, a la hora de pensar en nuestra práctica, en instituciones educativas, la primera entrada que la pedagogía o lo pedagógico realiza
en las escuelas es a través de un proyecto pedagógico. Entonces nosotros aquí ponemos básicamente un proyecto que vincula la convivencia con el límite y la norma. Aquí también básicamente nosotros deconstruimos esta idea que lo democrático, lo participativo, no está ausente de la norma o del límite. La pedagogía acompaña el nacimiento del límite. Nosotros estamos en esa posición, es decir, la pedagogía como nacimiento a lo político, al límite, al otro. Aparece la idea del límite como norma que define las conductas esperadas en un contexto, por lo tanto, una pedagogía situada. Otra tiene que ver básicamente con cómo atender la diversidad en las aulas. ¿Les suena el tema de la diversidad? ¿Qué tema, no? No terminamos más si nos metemos acá. Yo solamente quisiera decir lo siguiente. Nosotros tomamos los proyectos de diversidad que no folcloricen al otro. Que no lo tomen, digamos, como que no lo folcloricen. Que no traemos, digamos, a chicos en contexto de vulnerabilidad o chicos con discapacidad a las escuelas, ¿para qué? Y después, ¿qué hacemos con eso? Eso es folclorizar, para ser suave en el término. Vamos desde las instituciones educativas a comedores, que está muy bien, con chicos que pasan hambre, y después cómo entra eso en el proyecto educativo de la escuela, ¿no? Cómo generamos una conciencia más ciudadana, cómo formamos una conciencia más del límite, del otro. Este es un proyecto interesante. Este proyecto fue elaborado por docentes de todas las salas. Nos tomamos un tiempo para escucharnos y pensar juntos una estrategia. Aparece la pedagogía de la pregunta. Digamos, la pregunta como ámbito de centralización de nuestras ignorancias, como ámbito de centralización de lo que no sabemos, como ámbito de centralización de aquellos donde estamos perdidos. Algo disruptivo, una pedagogía disruptiva, que es un ámbito de humanización, de conocer al otro como un colega que se pregunta como me pregunto yo, y que tiene dudas y que hay muchas cosas que no sabemos hacer. Y nosotros tenemos que recuperar acá toda una tradición latinoamericana de pensamiento que básicamente centra a la ignorancia como ámbito de construcción de conocimiento. Y básicamente, un proyecto, digamos, Cuidemos el Agua. El proyecto, su fundamentación y objetivos se sostiene de una postura pedagógica crítica que concibe a docentes y estudiantes como actores intelectuales, como investigadores de saber. Pedagogía que permite una descolonización de lo pedagógico, que piensa otro tipo, digamos, de relación, y aparece una pedagogía de la filiación cultural. ¿Estamos? A ver, bueno. Bueno, algunas cuestiones, digamos, que lanzan, digamos, a una cuestión reflexiva, que la voy a compartir rápidamente, tiene que ver con que, bueno, ¿por dónde, qué pasa, digamos? Algunas conclusiones, digamos, ¿sí? Obviamente que aquí hay perspectivas teóricas, desde lo político, lo pedagógico, pero hay una cuestión que la cierro así. Nosotros en las instituciones educativas, a decirlo a grosso modo, no encontramos perspectivas o teorías pedagógicas. Lo que encontramos son lo que definimos como teorías de la escolarización. Es decir, usos pedagógicos traducidos en lo escolar, pero vaciados del sentido transformador de lo pedagógico, que de alguna manera nos vuelve a esa matriz fundacional que todos nosotros hemos estudiado como dispositivo pedagógico moderno o pedagogía moderna,
que tiene que ver con la escuela representa o expone una forma de lo social que muchas veces atenta contra la premisa de este Congreso, que es el desarrollo de la libertad. Es decir, la escuela tiene una matriz fundacional que al momento, en líneas generales, ha podido problematizar desde los márgenes, pero que no ha podido problematizar desde su cuestión fundacional, su eje estructurante fundacional, que tiene que ver con que un sujeto se adapte a un conocimiento. Y cuando digo que un sujeto se adapte a un conocimiento, lo que estoy diciendo es que un sujeto se adapte a una forma social, a una forma de pensar lo político, a una forma de pensar el futuro, etcétera, etcétera. Bueno, en esta investigación, en esta línea, nosotros cuando vamos a las instituciones educativas, nos encontramos con que en alguna de esas instituciones educativas existe el fenómeno de la deserción escolar. Y esa deserción escolar es tomada básicamente por proyectos socioeducativos que vienen del sistema formal, que son programas para socioeducativos de atención, digamos, o inclusivos para sujetos en contexto de vulnerabilidad. Pero ¿qué nos encontramos acá? Que algunos sujetos que son incluidos en esos proyectos que han sido pensados para incluir al excluido, también excluyen. ¿Sí? Entonces justamente pusimos como un pie acá porque de alguna manera la hipótesis es que hay proyectos socioeducativos con todo lo que se está avanzando, ¿sí? Hay proyectos socioeducativos que con el ánimo de ser inclusivos reproducen aquello que denuncian. Y aquí, básicamente, compartir algunas reflexiones muy breves. En este punto y con todo este material, decir, bueno, nosotros nos debemos una gran problematización, prosiguiendo a Mérier, que recupera una línea latinoamericana, tiene que ver con que esa problematización no nos instale en lo que podemos llamar nuevos templos del saber, y esos templos del saber construyen tablas de la verdad que hay que reproducir. Templos del saber de la escolaridad. Entonces, justamente, aquí yo quiero leer algo que a mí lo digo permanentemente, digamos, con mi equipo, y esto, digamos, lo trabajamos con decisores de la política pública. Dice, bueno, los educadores, y esto se lo dedico a todos ustedes, tenemos la sensación de estar siempre en el frente de la batalla. Deben recordar, primero a sí mismos, que nadie está destinado al fracaso ni condenado a la exclusión. Que todos pueden aprender y crecer, que el objetivo de la transmisión de la cultura no puede ser seleccionar a los miembros de las élites. Contra todo este fatalismo, los educadores somos portadores de una insurrección fundadora. Miren qué hermoso término. De una insurrección fundadora, que nos hace aparecer muchas veces como los aguafiestas de la enseñanza rutinaria. Entonces aquí, esto yo a partir de estas investigaciones lo fui desarrollando en un texto que prologué y que presentamos la semana pasada, que tiene que ver con jóvenes y discursos, que básicamente tenemos, no lo leo, tenemos jóvenes con discursos propios y pedagogías sin territorio. Jóvenes que imponen su palabra y pedagogías desancladas de territorio. Entendemos básicamente la palabra como una praxis. El sujeto que construye la palabra. No podría haber palabras sin sujetos.
Y nos encontramos aquí básicamente que este fracaso en parte de lo que podríamos llamar el sistema educativo formal tiene que ver con que construye discursos o dispositivos institucionales para sujetos ficcionales, para sujetos que no tienen carne y hueso. ¿Cuáles son las palabras que nosotros observamos que no entran, que hipotetizamos que este fracaso tiene que ver porque no entran estas palabras? Se pone en evidencia que los jóvenes no anuncian futuros inciertos, sino que anuncian presentes inciertos. Está difícil llegar a fin de mes. No está difícil seguir estudiando o qué voy a hacer en el futuro. Está difícil ir a la escuela todos los días. Por lo tanto, está ausente de ese sistema educativo que pretende incluir lo que podríamos llamar esa materialidad precaria. Y lo último, estos territorios ficticios, estos territorios de escritorios no caminados, de pedagogías sin barro, sin polvo, pedagogías ficticias sin materialidades, pedagogías que no se estructuran desde esa diversidad existencial, una diversidad que no folclorice y que básicamente no llegan ni a problematizar, ni a romper, ni a quebrar. Esto es lo que nosotros vamos construyendo no desde algo metateórico, sino básicamente desde los resultados provisorios de nuestra investigación. Y aquí proponemos básicamente esta idea de la pedagogía de la democracia, que tiene que ver con una pedagogía de la habilitación de la palabra, una pedagogía de desarrollo sustentable, que tiene que ver con una pedagogía o discurso pedagógico de cuidado de la vida, pero no de un cuidado epidérmico de la vida, sino básicamente de lo que los autores llaman una ecopedagogía. Y básicamente, y termino, una pedagogía de las políticas públicas, es decir, una pedagogía que se traduzca básicamente, cuyos resultados abonen la construcción de dispositivos de inclusión. Leo un párrafo y cerramos. Yo dudé mucho de leer este párrafo, pero es algo dicho por los actores y lo pongo como con todo respeto, ¿sí? Pero es, los educadores no nos asustamos de nada porque estamos en el territorio, así que lo que voy a decir no nos va a asustar. En una sección del libro, cuando se le pregunta a un chico acerca de por qué le gusta andar en la calle y responde, en la calle podemos andar hinchando los huevos. Todo, con mis amigos jugamos al fútbol, no sé, jugamos a las cartas. Y acto seguido, un miembro del equipo de investigación le pregunta, ¿es un lugar de diversión la calle para vos? El chico responde, sí, un sí rotundo. Cabe la pregunta también relacional. ¿Desde qué lugar los adultos, los responsables de las políticas públicas, los educadores, quienes estamos en las instituciones educativas, en la sociedad toda, podemos exigir a ese chico que representa a un gran sector de nuestros jóvenes de hoy que no abandone la escuela, que se esfuerce, que con la educación asegura su futuro? Si con Duell, que en la calle goza, porque en ningún momento el chico dijo que en la calle robaba, se drogaba, maltrataba a otros, solo hinchaba los huevos, jugaba las cartas y la pasaba bien, ingresa a una institución educativa que no lo reconoce, que ejerce una violencia simbólica sobre sus formas de vestirse y comportarse, que le ofrece 15 o 16 espacios curriculares atomizados y sin sentido, alejados de su historia de vida, porque en algún punto en nuestras instituciones educativas se sigue reproduciendo un código de clase que no permite el desarrollo y que no habilita lo popular y que por lo tanto no habilita lo que nos propone este Congreso, la libertad. Muchas gracias. Y estos libros para la biblioteca. Esa
el mejor lugar donde puede estar un libro, en lo público. Damos un fuerte aplauso al doctor Enrique Bamposi. Se le entregará la estatuilla y el certificado por haber participado en esta jornada.